En tiempos de guerra, de incertidumbre y poder, hubo un hombre que aprendió a gobernar el imperio más grande del mundo, comenzando por dominar su mente. Su nombre fue Marco Aurelio, emperador de Roma y filósofo. El último de los 5 buenos gobernantes, y el primero en entender que la victoria más difícil no se gana con espadas, sino con serenidad. Los estoicos enseñaban que no podemos controlar el mundo, pero sí nuestras reacciones ante él, que la paz no llega de afuera, sino de adentro, y que el verdadero poder no está en conquistar territorios, sino las emociones. Buenas tardes, mis queridos guerreros y estrategas. Bienvenidos a su podcast Batallas y Negocios. Yo soy Diego García, como siempre, y acompañándome está mi compañera de batalla, Penélope Niebla. Pen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Pues con un gusto de saludar a todos estos escuchas y que nos sigue también en YouTube y que, bueno, es testigo del trabajo que hace este equipo de producción maravilloso que hoy nos acompaña también y que saludamos con gusto, que siempre es Valentina, pero tú le llamas... La tóxica, ¿no? Así La tóxica, aquí está. Ok, está su también sonrisa. Rulo, que no ha faltado, él No, siempre Rulito está aquí bien presente. muy al pie del cañón. Así es. Hoy nos está fallando Bob Esponja. Esponja hoy no está. Esponja tuvo un problema con su dentadura, entonces pues fue al dentista negro. Se estaban cayendo los dientitos porque no come bien. Salud, mi vale. Porque no come bien, no come frijoles, no come pues nada del mar, no come proteína. Él solamente come nuggets con puré de manzana. Ah, bueno, es fácil alimentar a pero Bob pues Esponja. se le están cayendo los dientitos por la falta Qué de calcio. barbaridad. Y la Nina, como siempre, que a pesar de que hoy no tuvo un buen día, aquí nos está acompañando, ¿no? Bueno, pero siempre es un buen momento para mejorar el día y, por supuesto, por otro lado, pues para ser estoico ante la adversidad. Así es, mis queridos guerreros y estrategas. El día de hoy pues decidimos hacer una segunda parte del tema del estoicismo. Claro que tendremos que empezar la introducción con Marco Aurelio, pero quisiéramos este podcast centrarlo un poquito más en el tema de la escuela estoica, porque consideramos en el equipo que es un tema importantísimo hoy en día, ¿no? Pues yo creo que tiene su razón de ser el por qué es tan importante el retomar precisamente esto que proviene desde Grecia helénica, ¿no? Y esto es bien importante de remarcar por una cuestión. Todos recordamos que la filosofía comienza en Grecia. ¿Y por qué comienza en Grecia? Sabemos que hay unas civilizaciones anteriores a Grecia, ¿no? Pero en específico podemos hablar del día preciso en que surge la filosofía. El día preciso, tenemos la fecha de nacimiento, y la fecha de nacimiento resulta que fue un 28 de mayo del año 532. Y tú dices, bueno, caray, 532 antes de Cristo. Antes de Cristo es lo que te iba a decir, sí, justo. Sí. Y ese día fue el día en que sucedió algo muy notable, que fue que Tales de Mileto predijo un eclipse. Y sucedió ese día. Entonces, pues allí damos comienzo a esta interpretación, primero que nada, del cosmos. Luego viene pues la filosofía que todos conocemos, la clásica, que está dicha por Sócrates. Me encanta que Pen es Platón. muy incluyente, dice, todos conocemos. Yo creo que hay un chorro de raza que sí se Bueno, quedó así de así, es como de qué chingados aquí, está hablando Sócrates. ¿Han oído? Los clásicos pues son esa parte tan, ¿cómo se llama? Importante. Platón, es Sócrates, Platón y Aristóteles. Sí. Uno maestro del otro. Es correcto. ¿No? Y también tenemos... Y como siempre digo, mi comentario incómodo, no olvidemos que Aristóteles fue pues, el maestro de Alejandro Magno. El maestro de Alejandro Magno. Para que más o menos ubiquen, ese fue el último de los 3 grandes. O de los 3 iniciadores. Clásicos, sí. Porque tenemos también, precisamente, y esto que acaba de decir Diego es súper preciso, o sea, dio en el clavo. Porque tenemos también la fecha donde termina la edad clásica. De Grecia. Y que es la muerte de Alejandro Magno.
en el año 323. Y en el año 323 se acaba la época clásica y lo que sucede es que el mundo entero entra en crisis. Se acaba el imperio griego, como se conocía, y todos sufren de un terror apocalíptico. ¿A qué asirse si ya no está este conquistador del mundo? Del mundo. Sí. En tal crisis caen que entonces comienza la nueva era, que ahora es el momento que nos toca a nosotros, donde surgen estas tres escuelas. La escuela de Epicúrea, la escuela de los cínicos y la escuela de los estoicos. De los estoicos. ¿Por qué? Porque es necesario en épocas de crisis asirse algo, cuando todo está valiendo gorro y cuando no hay manera, se mueren los dioses, hay migraciones, llegan de todas partes, como hoy en día, justo como hoy en día, sabemos que hay que asirnos a algo. Necesitamos voltear algo. Y déjame decirte, también digo, para algunos de ustedes tendrán, por supuesto, y no dejar fuera, ¿no?, las religiones y todo esto, es muy de cada quien el tema. Yo siento que las filosofías o las corrientes filosóficas entran en un poquito más interno, no se pelean con nada. Las religiones muchas veces sí tienen este pleito, porque tú sí, yo no. Recordemos un poquito qué es el estoicismo y por qué así hands down es mi corriente filosófica favorita, la que yo practico, y hago un gran esfuerzo por seguir ciertos cánones y ciertas reglas del estoicismo, y misma cosa que intento que la compañía completa haga. El estoicismo se basa en ciertos principios básicos muy sencillos: el autocontrol, la aceptación de lo que no puedes controlar, ¿sí? Y por último, la ética del deber. Es decir, el deber va por encima de mí. O sea, lo que yo tengo que hacer. Yo uso mucho esta frase y les digo que pues las personas debemos entender esta parte que se ha perdido muchísimo, ¿no? Hoy las generaciones jóvenes piden y se habla mucho de yo merezco, y se habla muy poco de pues a mí me toca dar esto de vuelta, ¿verdad? O sea, pues está bien, güey, qué bueno que tú merezcas mucho, pero también cuéntame tú qué das de vuelta a la sociedad, ¿no? Entonces se ha perdido mucho esta parte. Esas son para mí las bases sencillas del estoicismo, ¿no? O sea, bajándolo al piso. Y creo que es muy relevante esto en el estoicismo en comparación de las otras dos escuelas con las que convive. Uh-huh. Y es una escuela que trasciende, porque si nosotros nos vamos a ese momento, también vamos a ver que en contraparte, los epicúreos pues tenían una rendición total al líder, y una vez que muere Epicuro, pues se vuelve muy dogmático este asunto, ¿no? Yo soy más epicúrea, quiero decir. Y en el caso de lo bueno que yo soy el líder estoica, de la escuela estoica, hay una evolución en el pensamiento. Uh-huh. Hay una evolución porque no necesariamente que se queda con Zenón de Sitio, que es el iniciador, sino que sigue. También incluso Aristóteles habla un poco de esto antes, porque sabemos que las corrientes pues se sobreponen unas a otras, y llega hasta Roma. Sabemos que la cultura grecolatina pues es una, ¿no? Comienza en Grecia, sigue en Roma, y esto nos lleva a pues a que conozcamos también cómo se desarrolló y que haya llegado hasta Marco Aurelio. Y antes pasando con Séneca y el desarrollo enorme que tuvo en ese tiempo, y haciendo un símil a lo que tú acabas de nombrar con respecto a quién fue maestro de Alejandro Magno, pues en el caso de Séneca fue el tutor de Nerón, y en este caso... Y Epicteto de Marco Aurelio, también, pudiéramos decir. Pues sí, Epicteto, de ahí toma cosas Marco Aurelio, pero Epicteto fue un esclavo
Sí. Fue esclavo. En el caso de Séneca, pues bueno, ya podríamos decir, Séneca era un cordobés, su familia venía de Córdoba, de una provincia de Hispania, y llegan hasta Roma, y siendo extranjeros, no teniendo familiares en el Senado ni nada, llegan hasta la cúspide. Él y sus hermanos llegan a ser cónsules, a ser parte del Senado y a ser también tutor de un emperador y a tener todas las posiciones posibles, ¿no? Precisamente creo que esta libertad de pensamiento lo tiene quizá hasta el final de sus días, cuando puede asir todo ese pensamiento estoico y enfrentar la muerte de cierta manera, en la que la última palabra, por ejemplo, las últimas palabras de él ante el, pues es urgido al suicidio, es: no les dejo, cuando no les permiten traer sus tablillas de testamento, dijo, no les dejo más que la visión de mi vida, el cómo viví. Ese es mi testamento, y ese es el testamento de un estoico, y al que realmente no lo mueven de su sitio porque la fortaleza está dentro. Ahora, déjenme hablarles un poquito, ¿no? Ya hablamos un poquito de qué son los estoicos y quién es un estoico. El estoico es el individuo que actúa con la racionalidad y la virtud por de frente. Vamos a decirlo así. Si nos fuéramos a hablar de los héroes clásicos, si habláramos de Héctor de Troya, y habláramos de Leonidas, y habláramos de este tipo de héroes, sin duda alguna serían estoicos, desde mi punto de vista, ¿no? O sea, por pensar de alguna manera. El control sobre las pasiones es una parte básica, porque las pasiones te llevan al descontrol, a pensar en ti y en satisfacerte a ti. El estoico lo que hace es que pone el bien común por encima del bien propio. Por eso muchas veces se decía que que el mejor gobernante tenía que ser un filósofo gobernante, ¿no? O sea, alguien que pusiera por delante el bien de los demás al bien suyo, ¿no? Entonces, el control sobre las pasiones, la ira, el miedo, el deseo excesivo, porque el deseo per se pues es parte del ser humano, eso no está mal. El deseo excesivo, ¿sí? En todos los sentidos. El control de esto es lo que te va a llevar, ¿sí?, a ser estoico. ¿Y cómo es que ser estoico nos da, en este contexto actual, una ventaja? Actualmente, y vengo ahorita de comer con uno de mis mentores, ¿no? Y José Antonio me preguntaba en la comida, me dijo, Diego, ¿qué es lo que es seguro en el contexto actual? ¿Qué es lo que seguro va a haber? Y yo contesté lo típico, dije, cambios. Y me dijo, no, incertidumbre. Entonces, pues me dijo, claro, siempre va a haber cambio, pero ahorita hay muchísima incertidumbre y tenemos que lidiar con eso. Entonces, hablando del estoicismo, empezamos a platicar un poquito de este tema. El estoicismo es algo que te puede ayudar muchísimo a librar estas crisis que está habiendo, porque hay una incertidumbre, porque hay muchísimos cambios y porque cada día te levantas con cosas nuevas con las que tienes que lidiar. Cuando tú piensas en esas incertidumbres, muchas veces esas incertidumbres vienen dadas de cosas externas que tú no controlas. Totalmente. Entonces puede llegar a ser tremendamente frustrante estar batallando contra cosas que tú no controlas. Pongamos un ejemplo, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? No solo nosotros, sino a varios de nuestros fundadores, ¿no? Ahora con el tema que pasó en México de las cancelaciones de los bancos que hubo, ¿no? De CI Banco, de Vector y de Intercam. Pues los bancos están muy apretados en términos del lavado de dinero. Y pues cualquier operación que se salga de lo normal de tu transaccionalidad, tu cuenta, espérame, güey, tu cuenta está hasta que me digas de dónde viene esta lana, no sé qué, pues eso es algo que tú no controlas, ¿verdad? O sea, tú está totalmente fuera de tus manos. Y tú podrás ir al banco 800 veces y no te lo van a solucionar porque vas 800 veces al banco. Así Toma es. el tiempo que tome,
Bueno, entonces, en este momento pues, nos gustaría a Penny y a mí entrar en una lista de 10 puntitos que hicimos que consideramos que son las bases un poquito más extensas del estoicismo, en los cuales hicimos nosotros aquí para poderlo discutir Claro. en este pequeño podcast, ¿no? Sí, es un espacio pequeño que ahorita seguramente nos encanta que lo compartan con nosotros en el lugar en donde estén, en el coche, en la casa, tomándose un cafecito igual que nosotros y entenderlo desde una manera mucho más aterrizada, ¿no? Eso no quiere decir que podamos pensar que el estoicismo es fácil o es tema de un coacheo. O que hoy en día podemos hacer un decálogo de cómo ser un buen estoico. Eso sería realmente desastroso. Sí. Y se trata de una filosofía de vida, de una ética, del para qué y por qué estamos. Y el filósofo, esta escuela, que más bien es esta escuela evolutiva del estoicismo, nos habla de cosas que son la columna vertebral de la ¿no? sociedad. De la persona. Cada uno, sí. De cada uno. Sí habla de un individuo dentro de una sociedad. Pero ¿cómo es que se rige? Cómo debe regirse esa persona. Y sobre todo ante el primer punto, ante la muerte. No. Entonces, a ver, empecemos con la pequeña lista que hicimos. El primer punto que pusimos fue el enfoque en el control interno, ¿no? Entonces, el estoicismo habla justamente de eso. Las cosas que a ti te hagan o que a ti te pasen, las cosas per se no importan. Importa cómo tú lo veas o cómo tú lo tomes. 100%. Esto nos remite mucho, quiero pensar, por ejemplo, en la opinión ajena. La opinión ajena hoy que en día es tan importante para la gente famosa cree que es exitosa, porque en el momento en que cobra fama, cree que está siendo reconocido, cuando no necesariamente es así. Y entonces vive en pos de del reconocimiento o de la opinión externa y no desarrolla esos talentos para los cuales está aquí y que tan útiles pueden ser, ¿no? La segunda es la virtud es el único bien. La escuela estoica cree que las virtudes cardinales, ¿sí?, que son la bondad, la justicia, la templanza y la sabiduría, son el camino. Es por donde hay que caminar. Eso es, y quiere decir precisamente todas esas virtudes las desarrolla un ser humano. Las puede desarrollar. Y hay una cosa que a mí me pareció fabulosa, poética. En este caso la dice Séneca. Al final de sus días también dice, habla del alma y dice, nuestro cuerpo es un almario, está para depositar el alma. Y esa es la que hace crecer esas virtudes cardinales que al fin y al cabo dejan de lado la salud, fíjense, la riqueza y la reputación. Esas no dependen de nosotros. La verdad es que la riqueza nos es ajena porque nadie hoy la tienes y mañana no. Sí. Nadie posee ahorita eso viene en otro de los puntos, es correcto. Sí. No. El tercer punto es la aceptación. La aceptación de lo que no puedes controlar. El estoico acepta incondicionalmente su destino y se acopla y toma lo bueno de las situaciones que está viviendo. Eso es tremendamente complicado, ¿no? Porque se dice fácil, pero pongámonos en ejemplos duros, ¿no? Y empezamos por algo suavecito, me quedé sin trabajo, y ya no hablemos de la muerte de un ser querido, entonces se pone muy difícil ser estoico en ese momento. Porque digo, se dice muy fácil, no hay problema, es que hoy me toca una lluvia de la chingada en el tráfico y me acoplé, soy bien estoico. No, sí, no se trata de eso, ¿no? No se trata de eso. Hubo mucho tráfico en el camino a mi casa y yo me puse loco, me puse Luis Miguel y fui muy estoico. Eso no. Hablamos de realmente cosas complicadas que vas a vivir. Creo que en este caso los estoicos piensan que todos estamos conectados de una forma u otra y que todo en ese sentido lo que vivimos son consecuencias de actos anteriores o lo que estamos haciendo va a causar también consecuencias. Entonces,
hay cosas que no vamos a cambiar y estamos involucrados en ese punto. Y decía también Séneca con respecto a esto, a una pérdida. Él hace 3 consolaciones y la verdad estaba muy joven para hacerlas, porque dice, la vida es algo efímero, deleznable, de lo cual uno no puede tener ninguna control, apropiación. sí. Y entonces, si se te muere una persona, pues súplela. Imagínate, así llegó, ¿no? Al final de sus días le da ese valor a la vida y dice, cambia en ese sentido. No es posible suplir a nadie, pero sí hay que entender que es parte también de la naturaleza el que seamos mortales y el que perdamos cosas. Entonces, aceptarlo y seguir adelante es otra. Es bien complicado, ¿eh? Es complicado, Muy complicado. pero es parte. Para ¿no? este punto, el punto que sigue es muy importante, que es la premeditación de los males. Este punto se conecta automáticamente con el anterior, porque esto significa que los estoicos intentaban ver qué cosas complicadas venían en el camino e intentaban prepararse. El ejemplo más claro probablemente pudiera ser pues que tu padre o tu madre lleva enfermo durante 3 meses y ya el doctor le dijo, pues le quedan 2 meses de vida. Entonces, pues el estoico en ese momento pues empezaba a preparar para el momento y todo. No significa que no va a doler en el momento, pero estás más preparado. Esa es la premeditación de los males. Estar lo más preparado que se puede. Hay unas cosas que te agarran pues de bote pronto y no tienes cómo prepararte, pero hay otras que sí. Terribles, pero por ejemplo, ¿no? Hay veces que el estoicismo es un... Si esa es nuestra filosofía de vida, pues imagínate, no tendríamos a lo mejor muchas veces tiempo para prepararnos ante ciertas cosas. Cuando yo venía ahorita manejando hacia acá, estaba escuchando del bloqueo tremendo que hay en las carreteras, en algunas, y llevan en algunas más de 24 horas en un coche, en un camión, mujeres embarazadas, niños, gente que no ha comido. Es una falta de empatía brutal. Y por un lado, y por otro, no te puedes preparar para eso. Y cuando nosotros vemos a nuestro alrededor que pasa esto, que viene un huracán, que hay objetos en el espacio volando que no sabemos ni qué son y todo, creo que sinceramente... Llamen a Jimmy Maussan. Sí, pues no están hablando de A3 Atlas. Entonces, pues podemos decir, bueno, hay cosas que no podemos cambiar, pero en estos momentos que son de cambio y de crisis, es el momento en que nosotros tenemos que estar enfocados en brindar lo mejor, nuestra mejor versión y crear algo mejor para lo que estamos viviendo. El quinto punto es el reconocimiento de la naturaleza. ¿A qué se refiere este punto? Los estoicos no se veían a sí mismos como griegos o como romanos sino como parte de una humanidad. Este punto es importante porque ayudaría muchísimo actualmente a tener una sociedad mejor hasta cierto punto, más empática. No, porque tendrías un reconocimiento de la humanidad, no de una raza, de un país, de nada. Ellos no se veían como ciudadanos de un punto, sino ciudadanos del mundo. Porque dime quién eligió el lugar en el que nació y la nacionalidad que tiene. No, y el color de piel que tiene. O las condiciones en las que nació, o el color de piel, la verdad. Entonces, creo que en ese sentido, pensarse como parte de un todo, creo que puede servir y es necesario en estos momentos. El siguiente punto para mí es uno de los más importantes, sino es que para mí llegó el que más me gusta también a mí, porque sí tengo mis favoritos, y es la acción correcta. Esto significa, porque aquí es donde yo siento que el estoicismo se divide de otras muchas corrientes, porque muchas otras corrientes es difícil bajarlas al piso, se quedan... Y es más práctico. El estoicismo es muy práctico, sí. Entonces para mi gusto la acción correcta es el punto que a mí más me gusta. Los estoicos eran expertos en accionar, no solo en hablar, en decir, sino en hacer y tomar las acciones correctas. Sí, la coherencia es bien importante porque es una corriente filosófica que se lleva a la acción. Muchas veces cuando se dicen permaneció estoico, parece como si permaneciera sin hacer absolutamente nada, cuando es todo un lo autocontrol contrario. brutal. Es contenerse, sí,
pero actuar siempre en pro de... Y de manera congruente. Ética, sí. Congruente y ética, ¿no? Sí, ese para mí es mi punto favorito. Los estoicos decían que el conocimiento sin la acción no servían de nada. Después vamos al punto de la templanza y el autocontrol, uno de los más complicados hoy en día, desde mi punto de vista. Dominan sus impulsos, especialmente los excesivos, porque como les decía, pues somos seres humanos, es imposible no tener impulsos de tengo hambre, tengo sed, pues, pero a ver, tengo hambre, pues como lo que necesito, no me doy un banquete de 3 días, que eso sí pasaba antes, ¿no? Entonces, bueno, todavía. Y hablamos de otros puntos que no son, bueno, hay unos puntos que no vamos a tocar aquí en este podcast. Pero creo que en definitiva queda muy claro la templanza y el autocontrol. Si lo que busca el ser humano es precisamente lo que lo distingue de entre las bestias, que es su razón. La razón es vivir conforme a la naturaleza, pero ellos no se refieren a esa naturaleza bestial, animal, sino sí, a vivir conforme a lo que los dioses quieran. Y precisamente siendo muy claro dentro de un marco ético, en el actuar bien, y ya dijimos cuáles eran las 4 virtudes. Entonces, sí salen de este tema las pasiones, ¿cómo se llama? No solamente los excesos, sino pasan a un plano muy inferior porque precisamente destruyen los otros planos, ¿no? Sean como ustedes les quieran llamar, el alcohol, el consumo de todo tipo de cosas, el sexo, ¿no? Todas no están dentro de la razón. Y bueno, este podcast no pasa en horario para niños, pero si no quieren nos podemos explayar en los técnicos de autocontrol. Vamos al punto número 8. No, hombre, ya me llevaron. El uso de la razón, ¿no? Abordan cada situación con lógica y objetividad, no con el impulso, ¿no? Ni con la emoción. Esto es bien importante porque muchas veces en una crisis es bien importante pues tomar decisiones frías y sentarte y decir, ¿no? Y a ver, hablemos de cosas del día a día, cosas que viven aquí mis chicos. Pues a ver, te peleaste con el chico, con la chica, pues espérate, hombre, no te mandes al carajo, aguántate tantito, analiza. O es la millonésima vez que te la hacen, pues ya métele la razón, ya mándalo al carajo. O sea, son esas cositas del día a día, ¿me explico? Es razonable, o sea, y así, o sea, no lo tenemos que ver como todo como una crisis global, no, son estos pequeños problemas del día a día donde ellos dicen, ahí utilizas el metodicismo. Es también como, ¿no? Lo llevaba, y lo decía Marco Aurelio, ¿no? Escucha, precisamente pon interés en lo que no está pensando como tú, para que entonces le encuentres fallas a tu argumento. No importa cuánto lo justifiques, porque si los vas a justificar, lo que tú piensas, lo estás justificando muchas veces desde la emoción. Sí. Y cuando encuentras uno que no embona... Esa es una clásica en las relaciones, Pen. O sea, yo aquí las veo a cada rato, chicos y chicas. En las relaciones de todo tipo, padres, hijos y pero pareja. Que pasa mucho de pareja, los escucho mucho. Jefes, no, pero no es tan malo el chico, hombre, si no. Oye, vale, por favor, o sea, ya te mandaron fotos con 5 chicas diferentes. No, sí, pero no está tan grave. O sea, te estás justificando todo el tiempo algo que es racional, ¿no? O sea, que dices, güey, a ver, usa la razón. Ya estuvo. Sí. Pum, páralo. Y en todos sentidos. Creo que si te dicen, ¿por qué llegaste tarde? Entender que llegaste tarde y no estuvo bien. y no justificar. No fue Valentina, eso es mentira. Eso puse nomás de ejemplo porque mi Vale se puso triste aquí con su cara y dice, no, tío, espérame. No. Oye, pero sinceramente eran 5. Eran 6 chicas, no manches, no eran 5. Fuiste muy, ¿cómo se llama? Generoso. Oye, diciendo que solo 5. Punto 9. Apego cero a lo material. Esto es importante. Este es un punto. No significa que no apreciaran las cosas materiales. Sin embargo, los ponían en segundo plano. Sabían que las podían perder en cualquier momento. Y esto facilitaba muchísimo a los estoicos tomar riesgos medidos, ¿verdad? Y eso es muy importante. Hoy en día, lo material está agarrando, pues es el centro de todo, ¿no? O sea, todo el mundo se gira alrededor de tener. No. Y es por una cuestión. Es la carencia de no ser. Como no soy, entonces me definen lo que el estoico es, no me define lo material. Y en ese sentido tampoco me pueden chantajear con lo material. Y fíjate que un día platicaba yo con mi papá y me decía, no, es que
Me decía yo que yo era un poco soberbio. Decía yo, no, es que espérate. Yo soy una persona pues que sabe lo que tiene, lo que es, y soy una persona, pues aunque soy horrible y el término a mí no me gusta, pero bueno, empoderada. ¿Cuál es la diferencia entre estar empoderado? Hablando del tema de lo material y el soberbio. Y yo siempre he dicho que la persona que sabe lo que tiene, lo que es, siempre habla en términos del yo soy, no del yo tengo. ¿Me explico? Entonces yo soy inteligente, yo soy culto, yo soy lo que tú quieras, ¿no? Yo soy bravísimo para el deporte, yo soy buenísimo para escribir, yo soy, yo soy. Y no está mal reconocerse como lo que tú eres. Y la persona que tiene un vacío interno dice yo tengo una casota, yo tengo un esto, yo tengo. Y hoy en día la sociedad se ha cargado al yo tengo, no al yo soy. Y es justo lo que tú estabas diciendo ahorita. El vacío del yo soy da como resultado el yo quiero tener, güey. Porque Sí, a través del yo tengo soy. Uno se enlaza a otro, ¿no? Estábamos hablando precisamente de buscar el reconocimiento de los otros. Y si hoy el reconocimiento general lo tiene alguien que tiene, no alguien que es, entonces la masa buscará siempre ese tipo de reconocimiento. Pero no funciona. Mira, yo por ejemplo veo a Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg siempre lo he visto con una camiseta gris. O sea, ¿le hace falta otra cosa para decir soy Mark Zuckerberg? Todos sabemos quién es, ahora, que hace y cómo lo hace. Para todos mis guerreros y estrategas jóvenes, no se vistan con camiseta gris porque ustedes no son Mark Zuckerberg. Bueno, ¿no? O sea, vístanse bien, sí, pónganse su camisa, pónganse sus pantaloncitos, zapatos. Creo que hay un respeto para el trabajo. Ya cuando llegues a ser Mark Zuckerberg, ya con todo gusto. Vas, ¿no? Te habla muchas veces de eso. Si ahorita tú, por ejemplo, puedes ver también, o sea, no he visto a Elon Musk más que con una camiseta negra. No, sí lo he visto con traje. Yo sí lo he visto de traje. Que como que le cambia más y sí, todo el rollo. Pero Zuckerberg sí es cierto. Y no traen otra cosa. Y si nos vamos a Bill Gates, ese creo que va y compra sus cosas. El ejemplo es correcto, pero también tomamos en cuenta que uno no es ni Bill Gates, ni Mark Zuckerberg, ni... Ahí llega el momento bonito, en cuando piensas, ya cuando alguien llega a cierta altura, ni siquiera tiene que hacerle alguna publicidad a ninguna marca, ¿no? Para seguir... Y para terminar la lista, hablemos de la reflexión diaria, que creo que es un punto importantísimo. Al final del día, sentarte y decir qué hice bien, qué hice mal, cómo manejé ciertas situaciones, tomé las decisiones correctas. Y esta era una práctica central tanto de Epicteto como de Marco Aurelio, lo hacían muchísimo. Y yo esto siempre le he agregado, y es algo también muy de los estoicos que no venía aquí, pero a esta reflexión diaria yo le agrego agradecerle a Dios, al universo, como ustedes le quieran llamar, al gran arquitecto, todo lo que tengo. Porque típicamente el ser humano empieza a pedir y viene desde el yo no tengo esto y pido por esto, en vez de decir gracias por todo lo que sí tengo. Eso también es muy de los estoicos. Yo tengo todo esto, güey, debo dar gracias por todo lo que tengo, no pedir todo lo que no tengo, porque entonces estás desde la carencia, ¿no? Desde se me fue la palabra, sí, de la abundancia, es correcto, ¿sí? ¿No? Entonces, bueno, esos son los 10 puntos, ¿no? Y bueno, ya se nos vino el tiempo encima. Sí, y a mí me gustaría terminar con las frases, Pen, que preparaste. Creo que sí es... Y con eso terminamos. Pues son unas frases muy padres que preparó Penélope de Marco Aurelio, de Epicteto y de Séneca, y de cómo estas frases nos sirven en las crisis. Definitivamente, creo que con un par la podemos hacer. Sí. Vayamos con Marco Aurelio, hombre. Empieza con Marco Aurelio. Dice, no tienes poder sobre eventos externos, pero sí sobre tu mente. Date cuenta de esto y encontrarás tu fuerza. Entonces, ¿cómo se aplica esto en los negocios? Pues enfócate en la estrategia de respuesta. El problema ya lo conoces. Entonces, yo esto se lo digo mucho a mis muchachos y a la gente a quien lo acompaña. A ver, no me vengan a decir ¿cuál es el pedo, güey? Pues si les encargué algo es porque sé que hay un problema y que hay una complicación, ¿verdad? Eso me lo enseñó mi papá muy chico. Mi papá no es estoico, ni mucho menos, pero ese güey es bien lógico. Y me decía, a ver, señora, a usted le pagan por resolver problemas. Justo es esto, ¿me explico? O sea, tu jefe ya sabe que hay un pedo. Por eso te llamó y te dijo, oye, necesito que resuelvas esta madre, güey. Que tú regreses con tu jefe y le digas, está bien cabrón, jefe. La verdad es que, no, güey, eso ya lo sabe. Por eso él te dio la tarea, ¿no? Entonces enfócate en la estrategia de respuesta. El problema
ya lo conocemos. Así es. Y creo que podríamos cerrar también con una de Séneca. Séneca, que a mí me parece extraordinaria esta cita, es de los últimos textos de Séneca. Dice: la adversidad es la única forma en la que se puede exhibir la virtud. Y sí, yo creo que eso es buenísimo. Y la hemos visto muchas veces esa pena, o sea, aquí en México creo que el ejemplo más claro han sido los terremotos. Sí, o uno de los ejemplos más claros. Creo que cuando hablan de resiliencia, no hablan de soportar, sino de reinventarse. Creo que es el momento en que puede ser, cómo se puede mostrar esa templanza, esa justicia, ese coraje, esa valentía, ese ir por todo. Es apoyar a una causa todos juntos. O sea, yo la verdad es que creo que esa parte yo la viví y creo que tú la viviste, y muchos de los que están aquí que les tocó el temblor del 17, a mí no me tocó el del 85, yo no había nacido, pero sí me tocó el del 17, que estuvo también tremendo, y el pararte en una fila y sacar escombros con gente al lado que probablemente ni le hablarías, ¿verdad?, en otra circunstancia, ¿no? Y unos haciendo sándwiches y otros dando de comer, y otros sacando escombros y otros llevando herramienta, y ahí entre todos, ¿no?, para apoyar. Sí, definitivamente. ¿Cómo lo practicamos? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo emprender esto? Toda motivación que viene de fuera se pierde. La motivación viene de la disciplina. Interna. De la disciplina. El hacer las cosas aunque uno no tenga ganas, aunque uno no esté de humor, eso es lo que nos motiva todos los días y nos puede seguir aventando por ese mundo que es tan incierto, porque como te decían hace rato, vivimos ante la incertidumbre, pues desde que nacemos, mano. Sí. O sea, ¿quién tiene contada la novela de su vida? Esa nos corresponde escribirla a nosotros, la novela de nuestra vida, nuestra película, o como ustedes quieran hacer, esa nos corresponde a nosotros, pero el escenario siempre va a ser incierto. Así es. Pues bueno, mis queridos guerreros y estrategas, espero que el tema del día de hoy les sirva muchísimo. Fue un poco diferente, pero consideramos que es muy importante el estoicismo, ¿no? Sobre todo para los tiempos que estamos viviendo. Aquí en la compañía yo a muchos de los jóvenes, y por supuesto, bueno, apenas lo tengo que decir, pero a muchos de los jóvenes sí, es estar estoicos. ¿Qué quiso decir que no? No, porque tú ya lo practicas. Bueno. No, pero ser estoicos, concéntrate en lo que sí puedes arreglar, no en lo que no controlas. Da gracias de lo que tienes, no pidas lo que no tienes. Domina y ten autocontrol de ti mismo y piensa siempre en el bien mayor, ¿no? Pues bueno, ese fue el podcast del día de hoy. Buenas tardes, buenos días o buenas noches, lo que nos toque decirles. Fue un placer haber estado con ustedes. Este fue su podcast Batallas y Negocios. Pues aquí como siempre, dándoles un poquito de estrategias para ganar esas batallas que nos enfrentamos todos los días. Es un gusto siempre estar contigo, Diego. Un gusto platicar. Nos vemos en la próxima batalla.